Muy buenas noches, amigos y amigas del 40 por 20. Bienvenidos a una nueva edición de este programa para los amantes del fútbol sala aragonés masculino y femenino. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de muchísimo contenido y grandes sorpresas y grandes protagonistas. Sin más dilación, vamos a comenzar ya para que no nos pille el toro como nos pasa todas las semanas. Hoy ya veis que no está el jefe, le hemos dado fiesta para que disfrute del cumpleaños de su señora en condiciones y bueno, voy a ser yo el conductor del programa de hoy, así que bueno, ya sabéis que no tengo mucha experiencia como Francho, pero bueno, lo vamos a intentar llevarlo lo mejor posible. Estará ya por ahí nuestro amo del fútbol sala, el jefe, el dueño de todo esto, Rafa Beltrán. Muy buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Pues nada, pues aquí pues viviendo el fútbol sala, porque ahora también hay jornada de primera división y estaba pues viendo un poquito antes de empezar el programa. Y nada, pues disfrutando un poco del fútbol sala, que ha sido muy intenso este fin de semana y bueno, ahora hablaremos de ello. Bueno, pues comenzamos, si te parece, hacemos repaso del europeo de fútbol sala, donde pues bueno, la selección española nos ha dado una gran alegría. Hemos vuelto a ser campeones de Europa después de 10 años, si no me equivoco. La selección española vuelve a reinar en Europa, haciendo un gran campeonato y además pues haciendo justicia, creo, al gran trabajo que lleva Jesús Velasco y todos los chicos, tanto los que han ido al europeo como los que han trabajado con él durante todo ese tiempo, que al final no han sido seleccionados, entre ellos pues el aragonés Diego Sancho, que al final se quedaba a las puertas de ese europeo, pero creo que también este título también es de ellos, ¿no? De toda esa gente que ha trabajado con Jesús Velasco durante todas estas convocatorias previas al europeo. Pues sí, la verdad es que es un éxito, es el octavo título para España. Yo creo que llevábamos 10 años, era una sequía demasiado larga y el equipo de Jesús Velasco, que llegó a la selección para cambiar el rumbo, consiguió ese cambio de rumbo y la verdad es que hizo una competición para mí perfecta, una primera fase para mí muy buena en la que yo cuando estuve aquí dije que le faltaba un poco de gol, fue decir eso y empezar a marcar goles. Y luego, tanto en cuartos de final fue muy solvente, en semifinales contra un rival muy duro, muy difícil como contra Croacia. La verdad es que el equipo dio la cara, estuvo en un ambiente también muy complicado, había mucha gente de Croacia en el pabellón ahí en Eslovenia, y la final frente al Coco, frente a Portugal, que en la que España, la verdad es que estuvo muy bien, demostró que tiene una plantilla con gente que mezcla gente joven y gente con experiencia, y la verdad es que fue una victoria que se mereció el conjunto de Jesús Velasco a su gran trabajo y en esa preparación que también fue clave con partidos muy exigentes en esta fase de preparación para la Eurocopa. Previa al partido de Italia, no fue al de Bélgica, que pues valorábamos pues el campeonato que estaba haciendo la selección española y decíamos que pues justo ese día antes decíamos que carecía un poco de gol. Lo recordamos durante todas las semanas y ahora pues estamos viendo los resultados de España contra Italia, que fue un 4-0 en cuartos de final. En semifinales fue un 1-2 contra Croacia y en la final pues 3-5 contra Portugal, ¿no? Sumados a ese partido de Bélgica, creo que ha sido los 4 partidos más seguros de España y donde más se ha podido disfrutar del juego, ¿no? También quizás pues son contra selecciones más experimentadas y más selecciones que juegan un poco más de tú a tú, ¿no? A la selección española. Sí, la verdad es que la competición pues al final siempre cuesta, ¿no? Cuesta siempre el primer partido. Para mí el primer partido fue súper exigente porque era el anfitrión, fue 1-4 frente a Eslovenia. Luego el partido con Bielorrusia, un rival muy físico que no puso las cosas nada fáciles. Frente a Bélgica, que era un poco la sensación, sobre todo en su goleador, era un poco la sensación de la competición, pues se ganó con mucha solvencia y con goles. Los cuartos de final frente a Italia, yo esperaba algo más de Italia, la verdad, que pusiera un poco más de dificultad al equipo español, pero le vi súper solvente, muy sólido el conjunto español frente a Italia. Y ya te digo, Croacia me pareció un rival muy duro, me pareció muy exigente para una semifinal, que al final ganó 2-1 y en los últimos minutos hubo un larguero para el conjunto croata
con jugadores de calidad, muy físicos y muy fuertes. Ahora le preguntaremos a nuestro invitado sobre ese partido, que tengo una pequeña historia con ese partido, a ver si me la cuenta. Y luego la final frente a Portugal, que venía de intentar hacer el triplete porque había ganado 2 Eurocopas seguidas y esta hubiera sido la tercera. Y la verdad es que están ahí en un cambio generacional entre algunos jugadores veteranos a jugadores jóvenes y la verdad es que, bueno, pues aprovechó España, que tiene un grupo pues muy hecho, la verdad. Ahí me preguntaba gente, ¿no? Ahora durante estas semanas sobre la final, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Y yo pues lo hemos hablado muchas veces y creo que es lo más justo que yo estaba muy tranquilo porque aparte de que ha habido una gran plantilla, además mezclado de jugadores experimentados, pues jugadores también con mucha hambre y muchas ganas de demostrar. Y creo que sobre todo tenemos el pilar más básico, que es que tenemos el mejor entrenador que ha habido en España en los últimos tiempos. No tengas duda. Yo además, mira, una de las cosas que no tenía yo mucha fe, y la verdad es que yo creo que es clave, que es lo de las prelistas, estas de las 30 de los jugadores en la prelista, y la verdad es que consigue que con esas prelistas la gente está con las orejas intensas de estar en la selección. Dices, me veo en la prelista y tengo la capacidad de estar en la lista, ¿no? La lista definitiva. Y eso también es muy positivo y yo creo que, bueno, el staff técnico la verdad es que me parece súper preparado. España ha dado un cambio total. Estábamos, iba a decir, en el subsuelo después de perder en los octavos de final del Mundial frente a Venezuela y el cambio ha sido brutal y desde luego, como bien dices tú, tiene un nombre y apellidos que es uno de los jugadores y el técnico Jesús Velasco, que la verdad es que es un crack y para mí el mejor entrenador del mundo. Bueno, pues si te parece ya, la verdad que para nosotros es un orgullo, ¿no? Tener hoy en nuestro programa pues a un campeón de Europa que ha estado estos años atrás en Guanapixel a 10 y él mismo se ha labrado, ¿no? El poder estar en una de las plantillas más potentes de primera división en el fútbol sala nacional, como es el Pozo de Murcia. Y bueno, simplemente pues agradecerte a ti primero, Rafa, que has trabajado mucho para tenerlo aquí hoy y sobre todo pues también pues tanto a la comunicación de la selección española como a la comunicación del Pozo de Murcia por hacernos tan fácil, ¿no? que tengamos hoy aquí en el programa a un campeón de Europa como es Adri Rivera. Así que bueno, buenas noches, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Adri, buenas. ¿No se escucha? A ver, le voy a decir que si puede entrar otra vez. Espera. No nos oye. No nos oye. ¿No nos oyes? Espera, le voy a decir. Va a decir que entre otra vez. Espera. El otro día ya nos pasó Sí, en el programa del fútbol el tema del sonido. Bueno, sí. De todas maneras, mientras tanto, vamos, si quieres, analizando un poquito más el campeonato que ha hecho la selección española. Yo eso, ¿no? Remarcar mucho sobre todo la última fase, ¿no? Del campeonato, que es la más exigente, pues lógicamente para todas las selecciones, pero creo que esa primera parte creo que ha sido la más complicada porque te has enfrentado a selecciones muy guerreras, ¿no? Muy aguerridas, con un juego muy diferente al que practica la selección española y ostras, no hemos tenido dudas, pero sí que ha habido momentos pues de mucha tensión, ¿no? Hola Adri, buenas noches, ¿nos escuchas? Ahora sí. Ahora sí. Muy buenas noches. Sobre todo, darte la enhorabuena por ese campeonato de Europa con la selección y sobre todo, pues agradecerte, ¿no? Por querer estar aquí con nosotros hoy, esta noche y eso. Muchísimas gracias y enhorabuena por el título con la selección española. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y contar conmigo y nada, daros las gracias por esas felicitaciones. Bueno, Adri, yo lo primero, lo que te digo, pues unirme a las felicitaciones. Tú era tu primer europeo, tú has sido campeón sub-19. ¿Qué diferencia ves entre un europeo sub-19 y un europeo senior en el que te quedas campeón? ¿Qué diferencias has visto? Bueno, al final el entorno, la preparación que lleva eso detrás, que cuando lo ves como aficionado, me incluyo, que he visto mucho como aficionado, no ves. Detrás de seguridad, de prensa, de escenarios, como esa parte de show, digamos, que no se ve en el inferior al final, como es normal también, se invierte menos entre comillas,
y bueno, vives como una película, te parece que estás en una final de la Champions, pero bueno, estás disputando una Eurocopa que por lo menos para mí es mucho más importante. ¿Cuál es el partido más complicado para vosotros durante todo el torneo? Estábamos comentando ahora que pues quizás la primera parte del torneo es cuando nos hemos encontrado unas selecciones un poco más complicadas, ¿no? Por su forma de jugar y de ver el fútbol sala, y una segunda parte donde por los cuartos de final, semifinal y final, pues parece que ha habido un guión escrito, ¿no? Que ha salido todo a pedir de boca. Sí, como dices, a ver, todos los partidos son complicados, pero bueno, por suerte al principio en la fase de grupos los fuimos encarrilando bien, empezamos ganando y poniendo con ventaja al principio de los partidos, que era algo muy complicado. Y como tú dices, todo se sale a pedir de boca. Al final contra Eslovenia nos ponemos 2-0 muy rápido, contra Bielorrusia no conseguimos alejarnos, pero el partido está muy controlado, ya después de quitarnos esos nervios del debut. Contra Bélgica igual, en la primera rotación se consigue hacer un gol y después va todo rodado. Y para mí luego Italia sí que es verdad que se vio mermada físicamente en los cuartos, y yo creo que al final hace 2 meses y algo, si no me equivoco un poquito más, se jugó contra ellos y dieron otra imagen que es la que tiene Italia, a la que pudimos ver contra nosotros, que al final yo creo que al final esa plantilla tan ajustada con sanciones que tuvieron por cartulinas y demás, pasaron factura en ese partido y pudimos ganar plácidamente, como quien dice, y dominando también gran parte del partido. Y para mí el partido más complicado fue el de las semifinales. Al final, te plantas en unas semifinales, estás a un paso de volver a meterte en una final de un europeo después de años, y contra Croacia, que al final es una gran selección, pero que sobre el papel no es nada favorita, y el favorito eres tú, entonces es más presión aún. Como al final es lo que hablamos nosotros, si ganábamos está bien, hemos hecho nuestro trabajo, si perdemos era un ridículo histórico, pero una selección que, repito, que se podía haber perdido y se demostró porque está muy bien trabajada y tiene muy buenos jugadores. Y luego en la final, pues un poco el guión de lo que ha venido siendo toda la Eurocopa. Nos conseguimos poner por delante, nos empatan, sufrimos con el empate, nos fuimos al descanso gracias a un doble penalti que la verdad que nos dio vida. Nos hizo irnos al descanso más tranquilos. En la segunda parte, ya después de bajar las pulsaciones y demás, volvimos a salir a piñón y conseguimos la victoria y el campeonato. Yo te voy a preguntar algunas cosillas de así para cosas que veas desde tú, desde dentro, cómo lo ves. Lo primero fue decir que no metíamos goles contra Bélgica, que lo dije yo, y llegas tú y el primer gol lo metes contra Bélgica, que lo metiste tú. Dos cosas te quería preguntar. Una, ¿cómo es Raúl desde cerca, que tú lo tuviste que defender? O sea, el tío tiene mucha calidad, está un poco, yo creo que fuera de peso, no está en el peso ideal. Y luego, que me cuentes un poco cómo te enfrentaste a todos los pibos de Croacia, porque yo creo que el que menos medía 2,5 metros, yo qué sé, eran súper grandes, fuertes. ¿Cómo era esa pelea con los pibos de Croacia? Bueno, al final Raúl es un jugador que técnicamente puede ser de los mejores del mundo, sinceramente, pero sí que es verdad que ya no solo me centraba en él a la hora de defenderle, sino también me centraba a la hora de atacarle, porque ahí es donde verdaderamente sufre. Igual que en ataque él hace sufrir a los rivales, él en defensa sufre mucho, y yo lo que me dediqué fue en ataque, sobre todo cuando tenía el balón, encararle, y cuando no tenía el balón hacerle correr, porque como era una defensa individual, aunque él intentara cambiar, yo lo intentaba hacer correr para cansarle, y que luego cuando tuviera el balón pues fuera menos peligroso porque estaba un poco cansado. Pero sin duda era un jugador que a nivel técnico yo es de lo mejor a lo que me he enfrentado, desde luego. Pero sí que es verdad que también para ser un gran jugador y a lo mejor estar peleando títulos en grandes ligas como puede ser la nuestra, sí que es verdad que tienes que también poner esas ganas en defensa y ser un poquito más completo. Pero lo que te digo, técnicamente me parece un jugador espectacular y lo demostró durante toda la Eurocopa. Y contra Croacia, bueno, al final pues un poco el mismo guión, sabiendo qué partidos tienes que jugar, qué micropartidos tienes que jugar ahí individuales. Está claro que al choque no puedes ir porque eran auténticas torres. Pesaba sujetarle eso, que parecía que estaba sujetando un camión, pero bueno, al final, como te digo, pues cuando podía, intentando anticipar, y en el trayecto de ese pase del cierro del ala al pío, pues intentar anticipar, y si no, sujetar.
para que no me hundiera hacia mi portería, que ahí es donde se puede girar y ser peligroso. Entonces sujetarle ahí para que él se sintiera incómodo y soltara el balón lo antes posible. Bueno, ahora ya nos centramos un poquito ya en liga regular. Ahora tenéis ya un calendario ya serio porque pues vuelve la liga, ahora tenemos también la Copa de España. Si no me equivoco, también tenemos Copa del Rey. Con el Pozo, ¿cómo veis cómo estáis en el equipo y qué metas tenéis, ¿no? Me imagino que el Pozo siempre es un equipo que tiene que aspirar a ganarlo todo, pero ¿con qué circunstancias estáis ahora y qué mentalidad de cara a este tramo tan importante de la temporada? Gracias a lo que haya que darle las gracias. Estamos todos sanos, excepto Alex, que ha sufrido, se rompió el peroné, pero los que hemos ido a jugar estos torneos internacionales hemos vuelto sanos. Y nada, la afrontamos como nos fuimos. Al final... ¿Se me ha ido? ¿Estoy? Sí, ahora estás, no te preocupes. Sí. Ahora. Nada, al final como nos fuimos, queriendo seguir líderes, centrándonos en ir partido a partido. Al final está muy bien y tenemos mucha ilusión puesta en la Copa de España, pero este viernes tenemos un partido muy importante para nosotros contra Manzanares en casa, donde queremos seguir con esa buena racha, en casa con nuestra afición, que cada vez nos va apoyando mucho más, y luego una final contra el Barcelona en Copa del Rey, que para meternos en la Final Four. Entonces, al final, como dices, el Pozo tiene que aspirar a todos y es lo que aspiramos, ganamos a ganar todos los títulos y por lo menos esperarlo hasta el final. Y bueno, como te digo, con esa ambición ahora, ese aliciente, ese extra de ganar pues los brasileños de la Copa de América y nosotros en la Europeo, de trasladar esas ganas de ganar, esa ilusión aquí para pues ese puntito más en lo que queda de temporada e intentar conseguir los títulos. Tenemos una pregunta de un seguidor del programa, Aidescon. Pásanos la pregunta, Alejandro. Adrián, enhorabuena por el título con España. ¿Estás siguiendo algo de Wanna Peace Zaragoza y crees que vuestros caminos podrán volver a unirse en el futuro? Un fuerte abrazo. Bueno, pues es buena pregunta y sí. Sigo todos los partidos. Los que no me coinciden los veo cuando los echan por Aragón Televisión. Y lo sigo sobre todo por el cariño que le tengo a la ciudad, al equipo y a muchos jugadores de los que sigan allí, también a Retamar, a Jorge, a José Ramón, a todos. Guardo un cariño inmenso a la ciudad, al club entero y a los jugadores que lo componen, y obviamente los sigo y los animo. Más, si me dieras a elegir quién quiero que ascienda este año a Primera División, obviamente diría que Wanna Peace y bueno, de esa forma al menos, aunque sea como rivales, nuestros caminos se vuelven a juntar y como jugador, pues bueno, quién sabe al final las vueltas que puede dar la vida, pero a mí me gustaría porque es un sitio donde he sido muy feliz. Bueno, tenemos antes de finalizar, tenemos una sorpresa para ti, tenemos una pregunta de alguien que seguro que conoces bien y al cual le tienes mucho cariño. Adelante, Alejandro, cuando puedas. Adri, ¿qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena por ese europeo y nada, ya sabes que en Zaragoza tenemos un recuerdo muy bueno de ti, que nos lo pasamos muy bien estos 3 años juntos y yo creo que a ti te sirvió sobre todo para mejorar y bueno, pues para aprender un poco de la vida de aquí. Me han dicho que cuente una anecdotilla o así que bueno, yo solo te quería preguntar si en la selección y en el Pozo todavía te sigue pitando papá las faltas y sigues siendo el árbitro de todos los partidos y todos los ejercicios. Así que nada, bueno, y que cuentes algún recuerdillo sobre nosotros, ¿vale? Venga, enhorabuena. Bueno, ya ves que Richie se acuerda de ti y bueno, ¿qué? Cuenta qué es eso que nos dice Richie. No, al final es una cosa que bueno, quien me conoce también es una virtud y a veces es un defecto, pero bueno, a mí no me importa, entre comillas, siempre respetando y etcétera, no me importa quién tengo al lado y eso es una cosa que lo he dicho siempre y la gente que me conoce, mis padres, amigos muy cercanos que me conocen, sabían que estando aquí en el Pozo iba a ser así. Pues al final soy muy cascarrabias, soy como si fuera un veterano
Y bueno, al final también es un poco en mi carácter, mi ambición, el querer siempre pues, rozar la perfección, acercarse todo lo que pueda. Y bueno, sí que es verdad pues, que ahí en el Guanapis fui cogiendo peso en el equipo y demás. Y bueno, era un poco escarrabias y como dice Richie, pues a veces me pitaba las faltas, pero no era por darme la razón, sino era por no escucharme directamente. Y aquí en el Pozo sigo más o menos esa línea. Ya los compañeros me tienen calado, ya me llaman ese viejo joven, que parece que tengo 60 años, de lo que escarrabias que soy. Pero bueno, sé que todo se queda en eso, en anécdotas, en cosas graciosas y ya está. Entonces, bueno, yo a todos ellos también les guardo un cariño enorme, les tengo siempre presente y obviamente sé que para mí a lo largo de los años lo valoraré aún más, pero han sido, con lo que te digo, el club y los compañeros han sido todo muy importante y lo serán mucho en mi carrera. Mira, te voy a contar una anécdota, luego te pregunto la última ya para terminar. Una anécdota. Yo salía del pabellón del siglo XXI y salían unos niños, a los cuales tú entrenabas el año pasado, si no me equivoco, unos niños pequeños. Y me dicen, decía el padre, este año, decía el padre, ahora que ya no te entrena Adri Rivera, que ahora se ha tenido que ir al Pozo de Murcia, espero que algún día te pueda volver a entrenar. Eso se lo oí decir un padre a un niño que tú debías entrenar el año pasado en Guanapix a la 10, que lo sepas. No, sí, al final también cogí mucho cariño al final a mí los niños me encantan y me lo paso muy bien. Sí que es verdad que no me veo como entrenador de gente senior, me veo más como, bueno, yo no me siento entrenador, me siento más formador o de jugadores, de personas, que entrenador de niños. Al final no está en mis principios el ser un entrenador, pues bueno, con la ambición que debe tener un entrenador de querer ganar y tal cuando entrenas a niños tan pequeños. Y entonces yo se lo intenté inculcar a ellos, el disfrutar por encima de todo, el ser buenos compañeros y buenos deportistas, tanto en la victoria como en la derrota. Y bueno, al final, gracias a eso, pues guardamos todos un cariño muy, muy grande. Hicimos una buena piña también ahí como entrenador / monitor. Pues sí, quería que lo supieras eso. Y ya es la última que te hacemos y nos gustaría, bueno, yo voy a decir un deseo mío, ¿vale? Espero el tuyo, a ver, el deseo que esperas para esta temporada. Mi deseo es que tú vengas aquí a jugar el año que viene. Eso será que el Guanapix a la 10 está en primera división. Y ahora me gustaría que dijeras tú un deseo personal y un deseo para ti, para el Pozo de Murcia esta temporada. Bueno, un deseo personal, no te sabría decir, la verdad, que todo siga igual de bien, que siga lo que es un poco mi vida en general esta línea, tanto en todos los aspectos, nosotros primeros, Guanapix primero, mi familia por suerte todos sanos, que yo también esté sano y no haya lesiones y tampoco mucho más, que todo el mundo sea feliz y poco más. Por suerte no tengo otra preocupación más que y a nivel colectivo, pues bueno, aquí ganar ojalá los 3 títulos que tenemos por delante, que son la Copa de España, la Copa del Rey y la Liga. Y bueno, seguir en esa rueda de la selección y ojalá pues seguir estando en esas convocatorias y en el próximo Mundial, claro. Muy bien, pues Adri Rivera, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Al final, pues bueno, ha sido uno de los nuestros durante 3 temporadas y siempre, pues bueno, tenemos gran cariño, ¿no? Por la gente que ha defendido con tanto orgullo la camiseta de nuestros equipos. Así que nada, muchísimas gracias, te repito, enhorabuena por este campeonato y que sigas cosechando éxitos tanto con el Pozo Murcia como con la selección española. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Adri. Hasta luego. Bueno, pues así en lo personal puedo decir que Adri es un chaval espectacular. Se fue el jugador de aquí, del Guanapix a la 10, pero nos acordamos mucho de la persona porque es un chaval increíble. Yo le pedía previas para el segundo palo futsal, la hacía, le pedimos entrenar aquí y entró, he podido mensajearme con él estos días. La verdad es que te responde, un chaval fantástico y que tuvimos mucha suerte de verle aquí en Zaragoza y un lujo y un placer, la verdad. Yo la verdad que envidio mucho, ¿no? El fútbol sala al fútbol, la diferencia que hay de la calidad humana con la gente, ¿no? Ese tipo de jugadores, pues que al final pues están en un sitio de paso, ¿no? Porque al final jugadores como Adri Rivera vienen aquí a Zaragoza a crecer y a hacerse pues
a forjarse, ¿no? Pues para luego poder triunfar en su club de referencia como es el Pozo de Murcia y a pesar de cosechar éxitos y pues como ahora mismo pues ser campeón de Europa con la selección que ahora mismo pues a lo mejor no tiene el valor que se le dará dentro de unos años a nivel personal, digo, de los jugadores y del cuerpo técnico. Yo creo que al final pues eso, están las personas y son gente que son mucho más humanas, ¿no? Y se acuerdan mucho de dónde vienen y eso es de agradecer y sobre todo pues de admirar, ¿no? De este tipo de jugadores. Sí, la verdad es que, como he dicho, se fue el jugador, pero nos acordamos de la persona, que eso es muy importante. Uh-huh. Bueno, pues nos centramos ahora en nuestros equipos, en Guanapix y en Entre Ríos, Zaragoza. Si te parece, pues empezamos con Guanapix a la 10. Nos haces tu punto de vista. Mira, la crónica de la victoria del otro día, que tuvo la suerte de narrarla Francho, que se está haciendo un hombre de la suerte, porque siempre que narra a Francho, Guanapix gana. Pues victoria de Guanapix a la 10 ante el Ejido, con lo cual recupera el liderato. En un partido en el que empezó el equipo de Jorge Palos con mucha fuerza desde el principio, se puso por delante en el marcador con un Augusto y un Adri Ortego, la verdad es que a muy buen nivel. Mateus Lustosa pues nos dejó una de sus perlas y anotó un 3-0, llegando a ponerse 4-0 el equipo aragonés. Pero en la reanudación el Ejido tiró de carácter, tiró de calidad, porque tiene jugadores con mucha calidad, y llegó a ponerse 4-3, levantó pues con goles utilizando el lanzamiento de 10 metros y alguna jugada de estrategia y tal, y entonces llegaron a ponerse 4-3. De nuevo, el pibe metió una de sus jugadas que hace siempre por la banda y anotó un gol fantástico para poner de nuevo en desventaja. Samu, el que tuvimos la semana pasada, hizo un golazo y puso de nuevo con victoria amplia para el equipo aragonés, pero hubo muchísimas faltas, se lanzaron muchos dobles penaltis y eso permitió que recortaran distancias el Ejido y al final el resultado final fue 7-5. Destacar el partido de Iván Bernat, que aunque le metieran 5 goles, hizo un partidazo espectacular. Y bueno, pues vuelve Guanapix al liderato y bueno, además pues un partido que además, aparte de que fue un auténtico partidazo con 12 goles, independientemente de eso, pues bueno, se le ponía a Guanapix de cara en la primera parte con ese 4-0, que yo la verdad es que salía del Ibercaja Estadio y miraba el resultado y digo, ostras, digo 4-0, digo, no estoy viendo el resultado, estoy viendo las faltas, porque, joder, sorprendente, ¿no? Que un partido primero contra segundo, pues luego ya sí que es verdad que la segunda parte, pues el Ejido se pone el mono de trabajo y pone las cosas muy, muy difíciles al conjunto de Jorge Palos. Al final, pues bueno, si te quieres hacer fuerte y continuar líder, tienes que sacar estos partidos en casa, ¿no? Además, con una buena entrada, que también, pues bueno, por fin se acertó en el horario y mucha gente pues que acabó el partido del Zaragoza también, que justo era antes al lado, pues mucha gente luego se acercó al siglo XXI y bueno, ¿no? Pues el conjunto de Jorge Palos que tiene que continuar con esta dinámica y ahora realmente pues llega la parte seria de la temporada, donde pues los fallos te van a penalizar el doble, porque todo lo que pierdas ahora pues te va a restar. Pues sí, la verdad es que Guanapix esta semana visita la pista de Burela, un rival que juegan el sábado a las 18:45 en el pabellón Vista Alegre. La verdad es que no es un rival que nos podamos fiar. Si vemos la clasificación, sí, porque es 12º contra el primero, que es Guanapix, pero no nos podemos fiar porque, viendo un poco el historial de enfrentamientos, los últimos 6 enfrentamientos que ha ido Guanapix allí a Burela, no ha ganado ninguno. Ha perdido 3 y ha empatado a 3. Y allí se jugó un playoff de ascenso, una semifinal de playoff de ascenso, y en uno perdió por penaltis y en el otro perdió 5-2 y no ha conseguido ganar en esa pista. También es distinto el ambiente del equipo con los jugadores que había en aquel momento al que tienen ahora, que a lo mejor es un poco más complicada la plantilla que tiene y el equipo. Pero en la primera jornada de Liga, Guanapix empató a 3 aquí frente a Burela en el primer partido de Liga, con lo cual bueno, pues hay que estar con las orejas bien preparadas para no creer que este partido va a ser fácil. Uh-huh.
Y bueno, pues Entre Ríos caía en la pista en el Palau Blaugrana, en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona, frente al Barça Athletic, con un resultado pues que bueno, que es un poco contundente viendo el resultado, pero que el partido para nada fue tanto como dice el resultado, ¿no? Perdió 6-2 el conjunto de Alfonso Rodríguez, como digo, y bueno, fue un partido pues que quizás fue un partido muy intenso, ¿no? Para ambos conjuntos, un partido en el que pues quizás el Barça estuvo un poquito más acertado, y luego pues momentos clave, ¿no? Que donde Entre Ríos podía haber igualado el duelo, pues se le anulaba un gol a Juan Muniesa por una acción involuntaria, y poco después envía también un remate al palo, ¿no? Jorge Queye también estuvo a punto de marcar, pero al final el Barça resistió muy bien a ese momento fuerte de Entre Ríos, y luego pues bueno, de una serie de infortunios, pues el Barça aprovechó ese arreón, y finalmente pues con ese 6-2 pues deja con ese sabor agridulce, aparte de Entre Ríos, de que era un partido importante para acercarse a esa zona de playoff. Pero bueno, las sensaciones son buenas, y este sábado tiene otro partido muy importante contra Móstoles el sábado a las 7 de la tarde en La Granja, contra el tercer clasificado, que bueno, pues que al final puede empezar a marcar dónde va a estar cada equipo en ese tramo final, ¿no? Al final pues Entre Ríos tiene que conseguir la victoria para no desengancharse mucho de la zona de playoff, y ya de paso pues si nos hace un favor y gana Guanapigs y pierde Móstoles, pues ya de paso pues también ponemos un poquito de tierra de por medio. Para mí el partido es clave para Entre Ríos esta semana, porque para engancharse al playoff tiene que ganar esta semana. O sea, eso está claro, porque hay ya hay diferencia con los que están en el playoff, y no va a ser fácil. Entre Ríos están 26 puntos, el playoff lo marca ahora Pinatar con 33, pero con un partido menos. Eso, y también Málaga, que también tiene 34 y un partido menos. Móstoles está tercero con 35 puntos. Tú no puedes irte a lo que queda de vuelta con tantos puntos de ventaja, casi serían 12 puntos si no consigue ganar, sería prácticamente imposible, con lo cual para mí es un partido importantísimo para el conjunto de Alfonso Rodríguez, que si quiere tener opciones para el playoff, yo creo que es fundamental ganar esta semana. También decir que Móstoles se ha reforzado con Cristian Molina, que es un jugador que estaba en Peñíscola, un jugador que empezó en las categorías base de Móstoles, un jugador de mucha calidad, se ha reforzado, y que todo el mundo aprieta para estar en el playoff, y no va a ser nada fácil. En la ida el equipo de Alfonso Rodríguez caía en la primera jornada de Liga por 3-1 frente a Móstoles, y que no va a ser un partido fácil el que hay en La Granja este sábado. Bueno, al final creo que ahora ya entras en una fase de la temporada en el que, bueno, como decimos, los puntos tienen el doble de valor, porque al final pues todos los equipos quieren conseguir sus objetivos, y tanto pues Guanapigs como Entre Ríos. Yo veo más que está Entre Ríos, ¿no? en esa parte de la clasificación que tiene que ganar. Es que el sábado tiene que ganar, porque al final tampoco es bueno que se quede en tierra de nadie todavía quedan muchos partidos para quedarte en tierra de nadie, y luego pues eso, ¿no? Al final pues la clasificación está como está, y pues sería interesante, ¿no? Para apretar todo más y poner todavía más bonita la clasificación. Pues sí, lo que dices, tenemos un fin de semana con dos partidos muy intensos. Guanapigs, porque es importante que ha cogido esta distancia con el Ejido, y es importante que sobre todo ganar fuera, que para mí es la competición de segunda división, es ganar fuera. Si tú tienes la capacidad de ganar fuera, estarás arriba, porque en casa ya si estás arriba tienes que ganar, pero fuera de casa, lo que consigas fuera de casa es la clave. Y para Entre Ríos, si quiere tener alguna opción para el tema del playoff, es fundamental ganar a Móstoles esta semana. De primera división, ¿qué tenemos, Rafa? Por así darle una pincelada, sí, antes de pasar al siguiente bloque. Vale, pues mira, ahora se están jugando los dos partidos adelantados de esta jornada, que son los dos equipos que juegan en competición europea. Ahora estaba jugando Jimby Cartagena frente a nuestros amigos del Osasuna Magna Sota, y va 2-3 el conjunto murciano, el conjunto de Duda,
que jugaba este primer partido después de la vuelta del europeo, y ahora mismo se está disputando el Inter Movistar contra el Palma Futsal. Va ganando Palma Futsal 0-2 a falta de 3 minutos 44, y bueno, pues esos son los dos partidos adelantados para un fin de semana que ya vuelve el futsal de primera división y vuelve lo bonito, ¿no? Y ya decir que además el martes y el miércoles tendremos Copa del Rey. Todos los cuartos de final se podrán ver tanto en el canal de YouTube de la Federación, y el del Pozo contra el Fútbol Club Barcelona, que decía ahora Adri, los emitirá el miércoles en Teledeporte a las 7:30. Uh-huh. Tenemos también la Copa de España, que también ha sido el sorteo. El Pozo se enfrentará a Jaén, el Barça contra Viña el Bali. Luego tenemos a Manzanares contra Palma Futsal y Inter Movistar contra Jimby Cartagena. Eso ya será un poquito más adelante para finales de marzo, pero ha sido el sorteo y también pues remarcarlo. Así que nada, Rafa, si te parece, luego nos vemos y pasamos al siguiente bloque. Vamos con el fútbol sala femenino, luego nos vemos. Adiós. Vamos con el tramo ya de... Ahí estamos, con el fútbol sala femenino ya. Damos la bienvenida a nuestro especialista en el fútbol sala femenino, Carlos Perena. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Héctor? Pues bien, aquí estamos. Ya las máquinas. Conduciendo el programa. Bueno, como hemos tenido esta jornada en segunda división y resto de categorías, ¿qué nos cuentas? Pues bueno, salvo el System Cars Avenida Alagón, que caía derrotado por 4-1 en su visita en Castellón, a Bisontes Castellón, el resto de partidos los contamos por victorias, y yo creo que muy buenas victorias de nuestros equipos. Un System Cars Avenida Alagón que, como hablábamos semanas pasadas, pues que le falta ese fondito de armario, porque yo creo que, pues, que se le hacen un poquito largos los partidos. El equipo, la verdad, que juega bien, el equipo lo lucha y lo busca, pero bueno, no se consigue la victoria, y yo creo que ahora ya pues o ganan una serie de partidos seguidos o se va a hacer bastante complicado ya, por no decir que puede ser ya casi imposible, ¿no? Porque han perdido el golaveras con varios equipos. La verdad que bueno, es una lástima, ¿no? Porque queda muchísimos partidos, y ahora sí que es verdad que, pues como decíamos igualmente en el bloque anterior de primera y segunda, ahora llega ese momento clave de la temporada, y sí que es verdad que pues bueno, el ganar o perder partidos en este momento es donde te va a poner, ¿no? En los últimos partidos de temporada, por lo que vas a poder luchar. Sí, así es, y desgraciadamente pues los partidos pasan y no llegan los resultados en forma de victorias, o sea que veremos a ver cómo transcurren las siguientes jornadas, y seguro que el equipo, mientras tenga tiempo, yo creo que lo va a intentar. Vamos con los otros partidos, si te parece. Vamos a hablar del Entre Ríos Automatización, que yo creo que consigue la victoria de la jornada. Le visitaba el líder, hasta ese día el líder, el Linyola, que bueno, yo creo que un partido que demuestra el Linyola porque va líder, aunque se ve muy buen partido en la pista, pero pues bueno, Entre Ríos sí que va por detrás del marcador en todo el partido, y en esos minutos finales sí que consiguen el empate, y en el último minuto María Moreno consigue el gol de la victoria, y yo creo que pues lo que dijimos, que podía ser una buena ayuda para ver lo que hacía luego el Guanapis Aldelis, que conseguía la victoria y recuperaba el liderato. Y yo creo que es ese chute de moral que necesitaban en estas últimas jornadas el conjunto de Sergio Molina, y ganarle al líder en casa, pues la verdad que el mejor chute de moral. Sí, al final, pues bueno, creo, además lo
lo comentamos todas las semanas, ¿no? Aparte pues con todas las jugadoras que pasan aquí de Entre Ríos Zaragoza. Además lo hablábamos también precisamente con María Moreno, que pues que ahora llegaba a un momento clave, ¿no? Para dar ese pasito hacia adelante, y vaya que sí lo han dado, porque al final pues si ganas al líder, la autoestima se te pone por las nubes, ¿no? Y realmente ves que sí que te va a dar, ¿no? Para estar ahí y luchar por todo en este último tramo más importante de la temporada. Eso es, y más que venías del derbi, de caer en el derbi y de, a mi parecer, no hacer un buen partido del todo, y yo creo que pues coger al líder y ganarle en el último minuto, yo creo que eso, a ver cómo lo lleva luego Linyola en los siguientes partidos y cómo lo llevan las de Nano Modrego, como he dicho, pues el recuperar el liderato. Que lo recuperaron y yo creo que con nervios, ¿no? En un partido en el que se llega al descanso con empate a 0. Yo creo que en esa primera parte le cuesta. Así que es verdad que Les Glories es un equipo que es realmente complicado jugarle, y más en su pista, y eso se muestra, ¿no? Se ve reflejado en ese empate a 0 en la primera parte. Ya en la segunda parte, no sé si tú has llegado a ver el gol que mete Belén con pase de María Solans. Y bueno, me parece un golazo, ¿no? Para abrir el marcador. La segunda parte sí que mejoran bastante las de Nano Modrego, y bueno, pues yo diría que victoria bien hecha. No sé lo que me dirá mi amigo Enric, que es el presidente de Les Glories, un poco me escribirá después o mañana por la mañana. Seguro. Pero bueno, buena victoria de las zaragozanas, que pues ya ponen 2 puntos de diferencia, y vamos a ver, que eso yo creo que también va a ser un punto bueno de partida para ver si ya no dejan el liderato. Al final, pues bueno, ha sido un favor, ¿no? De Entre Ríos también. El ganar al líder le ha servido a Sala 10, a Intersala 10 para quedarse en ese liderato, que ya no debería de soltar, ¿no? Para no más sustos de aquí a final de temporada. Ha estado en muchísimas jornadas, y bueno, pues ahora ahí vemos la clasificación, 2 puntos de ventaja sobre el segundo, y Entre Ríos, pues que como lo vemos ahí en cuarta posición y haciendo las cosas muy bien. César Augusta, ¿qué hizo esta semana el Grupo Reciclarte? Pues consiguió la victoria. Yo creo que les dimos suerte, ¿no? A Lucía y a Cris Arbués. Un partido que dominan de principio a fin con Sabadell. La verdad que pues como he podido hablar hoy con Andrea Sánchez, que es mi segunda en la selección Benjamín femenina, que les cuesta mucho, ¿no? Ahora el generar, no generar ocasiones, sino el materializar esas ocasiones, y eso pues lo que le ha podido lastrar durante las últimas jornadas. Una victoria que igual para otro chute de moral, como estamos hablando con los demás equipos, es muy importante, y veremos a ver si este es ese punto también de partida para que el equipo vuelva a ser ese equipo tan alegre y vistoso de las primeras jornadas, y que se puedan volver a enganchar en los puestos altos. Y me gustaría desde aquí mandarle ánimos a Lucía Chamarro, que yo no lo sabía, y me enteré después de la entrevista, que Lucía Chamarro tiene una fisura en el pie y que estará un par de meses de baja, así que vaya, costará ese gol de Lucía, que le decíamos de a ver si metía gol, pero bueno, que desde aquí le mandamos todo la fuerza y el ánimo para que vuelva luego pronto a las pistas. Eso es lo importante. Pues esta semana hemos tenido casi pleno, ¿no? de victorias de nuestros equipos. Ojalá, ¿no? que sigamos así, y que sobre todo pues mandar una semana más ánimo a las chicas de Alagón, que bueno, pese a que los resultados no acompañan, están haciendo una magnífica temporada. Tampoco están teniendo suerte pues con lesiones y con la plantilla pues que van un poco justitas, ¿no? Y eso también, pues al final, competir en una categoría tan exigente, pues también te cuesta. Pasamos, si quieres, a hablar un poquito de la primera autonómica, y ya damos paso a las chicas. Espera un segundo, porque vamos a hablar de la próxima jornada, porque tenemos derbi, perdón. O sea,
Eso es. Yo creo que el derbi vamos a dejarlo para el final. Y es que la verdad que hay partidos bastante interesantes para las nuestras. Guanapí Saldelir recibe a Chantrea. Yo creo que es un bonito partido el que siempre se puede ver entre estos dos equipos. Será a las 4:30 en el pabellón de la Granja. El grupo Reciclarte César Augusta viaja hasta tierras murcianas para enfrentarse al Hispania de Yecla. Será el sábado a las 7 de la tarde y el sábado a las 4 de la tarde en el pabellón Sergio Ibáñez de Alagón, pues ese gran derbi entre el System Cars Avenida Alagón y el Entre Ríos Zaragoza, Entre Ríos Automatización, perdón. Y bueno, que ya vimos un bonito partido de ida en el pabellón siglo XXI, que se jugó en la pista B del pabellón siglo XXI, y esperemos que se viva un bonito derbi en el pabellón de Sergio Ibáñez de Alagón. Bueno, parece que en los derbis parece que es otra competición, ¿no? Parece que está la cosa más igualada y veremos qué pasa, ¿no? En ese partido que pues tenemos marcado en rojo en la jornada. Al final los derbis siempre los tenemos más presentes. Pues nada, damos pistoletazo de salida a otra jornada más, ¿no? De esta segunda división, que tenemos pues eso, ese derbi que es importante pues tanto para las chicas de Alagón como para las chicas de Entre Ríos, y a ver si Intersala 10 y César Augusta pueden seguir con la racha de victorias. Eso es. Pues pasamos ahora sí que ya a la primera autonómica, damos un repaso y damos paso a las protagonistas. Pues sí, una primera autonómica que ahora nos contarán. Ana y Cayetana, ¿qué tal? Hola, bien. Hola, buenas. Bueno, ¿qué tal esta jornada que os enfrentabais en primera autonómica? Porque no sé si las dos también sois cadetes, ¿puede ser? Porque me la han chivado esta tarde y bueno, si queréis también podremos hablar un poquito de la cadete femenina, pero bueno, ¿qué tal este partido? Supongo que no bien porque no se consiguió la victoria frente a San Viator, pero bueno, ¿qué tal está yendo esta temporada? Está yendo bien, estamos contentas y vamos ganando partidos como el año pasado, este año más, y sí que fue un poco, nos sentimos mal después de la derrota, pero al final jugamos bien y es lo que importa. Estoy repasando la clasificación un poquito así por encima. Lleváis 9 puntos. Al final, bueno, en una categoría como primera autonómica, y encima pues siendo que vosotras sois jugadoras todavía muy jóvenes, ¿cómo afrontáis esa semana tras semana, además siendo jugadoras tan jóvenes en una categoría que, aunque parezca que está por un peldaño más abajo de la segunda, pero al final es una categoría también muy exigente, ¿no? Sí, la verdad que sí, vamos bastante bien. Cada esfuerzo y cada entreno tiene su recompensa en el campo y conforme cada entreno pues nos vamos acostumbrando más al equipo y vamos cogiendo fondo. Y este año la plantilla es más joven que la de la temporada pasada, porque bueno, yo creo que la plantilla la temporada pasada era como medio, ¿puede ser? Sí, este año se nos ha ido alguna jugadora que era más mayor y han entrado 2 que también son de cadete, entonces sí, se podría decir que la plantilla es más joven este año. A vosotras me imagino que será importante jugar todas las semanas, pero al final pues jugar en casa y jugar en vuestro pabellón con vuestra gente, ¿cómo se vive el ambiente? Porque además Borja es una población que vive mucho tanto el fútbol como el fútbol sala. ¿Sentís ese apoyo de la gente semana tras semana jugando en casa? Sí, se nota bastante que estamos en casa, hay más motivación, nos animan, entonces eso nos da más energía para seguir. Además es buen pabellón. Sí. Buen pabellón. Yo jugaba allí, en mis tiempos ya jóvenes, las maratones que hacían para mayo, que hacían una maratón donde albergaban muchísima gente y muy buen ambiente durante el último fin de semana de mayo. Es muy buen pabellón. Sí, ahora pues igual. Que pronto además, bueno, ya nos chivaréis bien las fechas, que va a haber un torneo, una maratón en Borja.
así que luego que nos cuenten. Y yo, la última vez que estuve en el pabellón de Borja fue en un Borja Mayén, en tercera división. O sea que imagínate cómo estaba ese pabellón. Y Pues sí, estaría. lleno hasta arriba, la verdad, lleno hasta arriba y consiguió al final la victoria el equipo local. Así que por la mínima además. Oye, que os iba a decir, porque como también estáis en categoría cadete, ¿cuál es la diferencia más abismal que veis entre categoría cadete y primera autonómica? A ver, pues yo así la que más veo es el tiempo, porque al final con el cadete es a tiempo corrido y tú estás acostumbrada a, si vas perdiendo vas a por el balón corriendo, si vas ganando te tomas un poco más de calma, pero ya en primera femenino, como el tiempo se ha parado, sí que se te hace el partido un poco más largo, porque es más largo que el de cadete y aún encima pues el tiempo se para y puedes descansar. Entonces el tiempo para mí es la mayor diferencia. Sí, para mí también, pues la diferencia un poco de compañeras de equipo, que con cadete nos relacionamos bastante bien, ya que llevamos bastante tiempo más jugando todas juntas, pero con la primera autonómica vamos también bastante bien, nos vamos acostumbrando y se nota. ¿Y en la parte física se nota mucho ese cambio o no? Porque al final, aparte pues de ser una categoría tan exigente, el tener el tiempo a reloj parado, pues también tiene que ser más exigente para vosotras a nivel físico, ¿no? Sí, es más exigente porque al final pues es más tiempo, el partido es más largo, dura más y tú pues al final tienes que correr más, defender más y estar más atenta a lo que pasa. Entonces sí que es diferente y sí que al principio acostumbrarnos fue un poco difícil porque físicamente te cansabas más y estabas más cansada. Oye, yo os voy a hacer una pregunta muy facilita. Para vosotras, ¿cuál es el partido que tenéis marcado en rojo? De decir, este es el partido que me gusta jugar en primera autonómica. A mí me marcó... Igual no ha sido fácil la pregunta. Se quedan mirando. La has puesto en un compromiso, Carlos. Para mí fue el del Olympiaque, me lo pasé muy bien, con muchas ganas, motivada, mis compañeras igual. Nos llevamos la victoria por muy poco, pero era lo que queríamos y lo conseguimos. O sea, se notó mucho el esfuerzo que le metimos. Para mí también, el del Olympiaque, porque al final allí ellos también tienen mucha animación, entonces al final eso va a tu contra, porque te pones más nerviosa y aún encima nosotras siendo un equipo tan joven, pero al final se consiguió la victoria y pues lo disfrutamos mucho. Yo, por último, sí que os quiero preguntar, aparte pues de que tienen equipos en segunda división, ¿cómo es jugar contra equipos de la clasificación? Pues los primeros que van como Entre Ríos y Intersala 10. Para vosotras, ¿es más motivación jugar contra los equipos de la parte alta, además sabiendo que tienen equipos en categoría profesional, entre comillas? Sí, es más... pues te animas más porque al final lo quieres ganar, porque es como vamos a ganarlos ya que están arriba, pero al final cuesta porque son equipos muy buenos, tú lo intentas como puedes, alguna vez sí que nos ha salido bien, pero eso, tú lo intentas, pero sí que hay pues más ganas y eso. Pues nada, yo creo que bien. No sé si estabais nerviosas, porque me han Un poco. preguntado hoy. ¿Qué nos vas a preguntar? Es una pregunta que me hacen mucho. ¿Qué nos vas a preguntar? Yo creo que no nos portamos mal, ¿no? Yo creo que ha ido bien. Ha ido bien. Pues nada, yo desearos toda la suerte del mundo, que sigáis creciendo como lo estáis haciendo y que Borja siga creciendo como también lo está haciendo, así que yo creo que es muy bueno que poblaciones como Borja, que tienen una gran tradición de futsal, tengan equipos femeninos y que lo hagan tan bien y que apuesten tanto por el deporte femenino como lo están haciendo allí. Sí, encima en Borja van a hacer el tercer torneo femenino. Sí, que son días 12, 13 y 14 de junio. Tenéis la información en el Instagram o en el Facebook del club
que puede ser de equipos de fútbol sala o de fútbol base, y la edad es a partir de los 14 años cumplidos. La demás información la tenéis en la web. Creo que el año pasado ya, sí, yo creo que el año pasado ya hablamos con los chicos o chicas que llevan las redes sociales y ya lo compartimos y ya estaremos atentos y seguro que nos haremos con ese cartel y le daremos también desde nuestras redes sociales, le daremos a bombo y platillo para que se apunten los equipos. Pues nada, chicas, Ana y Cayetana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y muchísima suerte en lo que queda de temporada. De nada. Adiós. Bueno, Carlos, me mandan que des una pincelada a tu crónica del partido hoy con la selección de las chicas, sub-10. Pues sí, hoy hemos jugado el primer amistoso. La verdad que ya vamos teniendo un poquito en mente jugadoras que pueden estar en esa lista final. Hoy ha sido una primera toma de contacto, la verdad que pese a que no se ha conseguido la victoria, hemos caído por 4-3, por un resultado muy ajustado. La verdad que ha sido un partido muy competido con el Teresiano del Pilar, Benjamín, masculino, y bueno, yo creo que se han visto cositas, ha visto ya parte de lo que queremos que empieza a ser esta selección, y la verdad que muy contento con todas las chicas. No contento con el resultado, no por haber perdido, pero sí, porque doy clase en Teresiano del Pilar y mañana los voy a tener que aguantar. Ya te lo van a recordar. Cuando me han tocado la mano me decían, ya verás mañana. Digo, ya lo sé ya. Pero la verdad que muy contento y yo creo que no va a haber mal equipo. La verdad que hay chicas que nos han sorprendido con la calidad que tienen y sobre todo con las ganas. O sea que yo creo que vamos a disfrutar de esta selección. ¿Cuántos queda hasta el campeonato? Pues es en abril, así bueno. es la semana. Mira, voy a coger el calendario porque es que me lío yo solo con las fechas. Bueno, es la semana, no sé si empieza el 14 o el 15 de abril hasta el 19, porque como este año lo hacen que van a ser más largos para que los equipos que a lo mejor no pasan de esa fase de grupos se vuelvan y a lo mejor han jugado 2 partidos, que es lo que nos pasó a nosotros la temporada pasada. El año pasado. Va a haber más partidos durante toda la semana para ver quién queda primero hasta la última selección. O sea que, a ver, vamos a ver si podemos estar entre esas cuatro primeras. Difícil, pero bueno. Bueno, hay que trabajar para ello. Del 15 de abril al 19. Muy bien. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias como siempre y la semana que viene más futsal femenino. Un abrazo. Adiós. Pues nada, continuamos con nuestro programa. Vamos ahora al bloque de División de Honor Juvenil y Segunda División B. Y para hablar de Segunda División B y División de Honor Juvenil tenemos a Alex Oliva. Muy buenas noches, Alex. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todo el graderío. Bueno, vamos con la División de Honor Juvenil. ¿Qué nos cuenta sobre esta jornada? Pues sorpresas, jornada sin muchas sorpresas. Entre Ríos vencía 14-3. Guanapix lo hacía 2-5 en el partido de la jornada ante un equipo como San Juan, en una pista muy complicada donde los de Richie Felipe pues consiguieron sacar el partido adelante. Bueno, estamos viendo la de Segunda B. Conseguía sacar el partido adelante el Guanapix a la 10. Ebrosala derrotaba por muchos goles 9-5 ante un Alcañiz que sigue sin levantar cabeza, sigue en esa penúltima posición. También lo hace Boca Ijar, que no conseguía tampoco la victoria contra un Gran Vía que le gusta meter muchos goles, como ya ha demostrado. Además, pues hablaremos también de la próxima jornada, que tiene también un partido complicado. Lepanto y Coras, a lo mejor fue el partido más igualado, con esa victoria a favor de 4-3 a favor de Lepanto, al igual que la victoria por 3-2 del Almozara. Una jornada con muchísimos goles, ¿no? Sobre todo por parte de la mayoría de equipos que jugaban en casa. Entre Ríos quizás pues la más abultada, ¿no? Ese resultado de 14-3. Sí, así es. Al final Entre Ríos está demostrando ser
el mejor equipo. Comentar también, ¿no? Por parte del club de Colo-Colo, ¿no? Que les ha tocado en esos cuartos de final de la Copa a Málaga. Será un equipo muy complicado. Para mí, uno de los equipos a lo mejor más fuertes del campeonato. Creo que hay 4 o 5 nombres, como puede ser Noya, como puede ser Jimby, Málaga, Entre Ríos. También están por ahí Sala 5, Martorell y Móstoles. Creo que son equipos muy duros, equipos que van a poner las cosas muy complicadas a nuestro equipo de Entre Ríos, pero que por qué no intentar soñar, como dijo Iñaki, con llegar a lo más alto. Seguro que es una Copa de España bonita, aunque sea a la vez complicada, ¿no? Pero bueno, siempre está ahí esa motivación extra, ¿no? De estar ahí entre los mejores de España. Te quería comentar, el partido de Entre Ríos veo que se jugó en el pabellón de San Braulio. Creo que de normal juegan en Río Ebro y se tuvo que cambiar, me imagino, por el tema de las goteras, ¿puede ser? Sí, así es. Creo que Entre Ríos varía a veces con el pabellón de la granja si hay hueco. Al final son muchas categorías las que juega Entre Ríos en el municipal. Suele cambiar con el pabellón Río Ebro. Pues lógicamente sigue sin poder ser utilizado. Se han visto imágenes con decenas de cubos esparcidas por todo el terreno de juego intentando evitar que la pista se estropee más. Habrá que ver cuándo se consigue arreglar o si simplemente vamos a esperar a que deje de llover. Bueno, la verdad que, a ver, pues desde aquí sí que es verdad que ponemos el grito en el cielo, ¿no? Y animamos al Ayuntamiento de Zaragoza que haga un esfuerzo en unas instalaciones, pues que creo que, aparte de ser de un barrio de Lactur, en la que lleva muchísimo peso de equipos que entrenan allí, y creo que incluso que de colegios que hacen allí educación física, pues que no cuesta nada, ¿no? El mandar una partida presupuestaria y arreglar ese pabellón, que además no son 2 o 3 goteras tontas, que cuando llueve cae agua por todo el pabellón. Así es, al final también tenemos que intentar mirar un poco por nuestro deporte, por nuestras actividades que ya no solamente son deportivas, sino también educativas, como tú bien has dicho, e intentar poner por parte del ayuntamiento también ese granito de arena para que se puedan continuar las actividades sin problemas en los fines de semana y entre semana. Muy bien, bueno, pues si te parece ya, antes de pasar a nuestro siguiente bloque, vamos a dar ya la bienvenida y paso a los 2 chicos que tenemos ahí con nosotros, Juan Fau y Juan Burrey de Romareda. Muy buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal? noches. Hola, buenas. Todo tuyo, Alex. Estáis haciendo una temporada prácticamente de ensueño, ¿no? Venís creo que los dos formabais parte del primer Autonómica la temporada pasada, si mal no me equivoco. Incluso tú, Fau, llegaste a coincidir con tu hermano, ¿no? Que era el capitán el año pasado. Yo llegué a pensar que el ascenso se había conseguido por una buena generación. Estáis demostrando que no, estáis demostrando que Romareda quiere seguir en lo más alto del futsal aragonés y por qué no intentar el nacional. ¿Cómo estáis viendo vosotros esta temporada en División de Honor Juvenil? ¿Cómo veis el cambio? Bueno, pues la verdad que nos tenemos que adaptar bastante. O sea, llevamos una primera vuelta pues de adaptación porque sí que es cierto pues que el año pasado sí que teníamos a unos cuantos de tercer año que ayudaban bastante y pues ahora como ya se han ido y tal, pues bueno, pues nos cuesta un poquillo. Hay algunos partidos pues que se nos han resistido, pero de momento contentos porque era lo que queríamos y de momento lo estamos haciendo bastante bien. Estoy mirando la clasificación y bueno, al final pues lleváis buen bagaje de puntos y bueno, al final pues como bien ha dicho Alex, pues para ser un momento digamos de transición para vosotros, ¿cuál es el objetivo real de Romareda durante esa temporada? Ahora respondo yo. A ver, pues sí que es verdad que a principio de temporada nuestro entrenador nos dijo que podíamos luchar por estar arriba, pero ahora viendo cómo nos han ido los partidos y tal, estamos peleando pues un quinto puesto o algo así. También decir que para ser nuevos en la categoría no está mal, pero eso ahora media tabla arriba, porque además se nos están escapando los de arriba, entonces es complicado quedar entre los 3 primeros, por ejemplo.
Hablando, ¿no? de los de arriba, la próxima semana tenéis un partido muy complicado, venís de perder 3-2 ante una Almozara, que también os preguntaré ahora en unos minutos por ese partido, pero el próximo partido es el de Entre Ríos Zaragoza, un partido muy complicado contra un equipo que va a jugar la Copa de España. ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo veis este fin de semana? La verdad que con mucha ilusión, pues con muchas ganas, porque al fin y al cabo, pues es jugar contra gente que pues tiene proyección de jugar la Copa de España, que llevan un buen bloque y con mucha ilusión, entrenando todos los días al máximo y pues a llegar al partido y a dar todo lo que tenemos, que aunque tenemos algunas bajas en el equipo, pues yo creo que los demás pues lo podremos suplir e intentar llevarnos la victoria si se puede. ¿Cómo estáis viendo la temporada a nivel general y creéis que es una de las divisiones de honor juvenil más competidas de los últimos años? A nivel de tanto de estructura, pues como que hay equipos ya de otras comunidades y esa masa, ¿no? de equipos, de 16 equipos, también hace que sea más competitiva y más dura. Sí que es verdad que, por ejemplo, al ser nuevos en la categoría no tenemos mucha experiencia y no sabemos cómo han sido otros años, pero este año, por lo que vemos, yo pensaba que iba a ser un poco más compleja porque viniendo de abajo no sabíamos si iban a estar preparados y nos hemos pues, enfrentado a equipos con un nivel mucho más superior y equipos con un nivel un poco más inferior. Entonces yo creo que está balanceada la liga. Hay equipos muy buenos y equipos no tan buenos. O sea, este año está bien. Lo demás no sé. No lo he seguido mucho. Igual Fau sí que sabe. Bueno, Fau yo lo sí sigue más que yo. algo sí que seguía el año pasado y tal. Y bien, yo creo que no ha estado, o sea, que está igual un poco más competida porque, bueno, el Sala 10, que no son ahora todos los de tercer año, pues sí que es cierto pues que han bajado un poco el listón porque son como nuevos en la categoría. Pero por lo demás, sí, yo creo que está bastante balanceada. Sí que es cierto que tenemos equipos que pueden ser un poco inferiores a nosotros y otros que, como ya lo han demostrado, que son bastante mejores que nosotros. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que toca. Somos un equipo colegial y pues bueno, yo la veo bastante equilibrada. El año pasado tuve la suerte de poder veros varias ocasiones, ¿no? Que os enfrentasteis ante el club de mi hermano, ante la selección aragonesa. A mí la sensación que me dabais la temporada pasada era que erais un equipo que podía estar luchando entre los 4 o 5 primeros también de la División de Honor Juvenil. Esta temporada os visteis obligados al cambio generacional que muchos equipos están sufriendo. Habéis demostrado seguir en un nivel muy parejo al del año pasado y venís de caer por 3-2 ante una Almezara en un partido muy complicado, en un partido en el que a lo mejor había que haber intentado sacar un punto para seguir en esa lucha con Pinseque. A ver, es que el partido de Almozara fue para estudiarlo. Nos metieron un gol que no he visto un gol así en mi vida y pues luego dominamos bastante el partido, pero bueno, al final el fútbol es injusto. Pero bueno, en fin, hemos tenido muchos partidos así y se nos han ido puntos bastante valiosos. Tú, Juan, ¿cómo lo ves? Yo el partido de la Almozara, pues sí que es cierto que bueno, nos metieron un gol a mitad del primer tiempo, así que nos vinimos muy abajo no por cómo fue, o sea, por cómo reaccionamos, sino por cómo fue su gol, ¿no? Porque la verdad que sí que es un poco mala suerte y de Para la allí yo gente creo que que ya el no lo, equipo, no lo conozca, cuéntanos un poco también cómo fue el gol. el gol, bueno, pues viene de una cesión que chutamos nosotros, nos cae el rebote, nuestro portero decide tirar. Y su portero, bueno, nuestro portero tira a su portero y como nuestro portero estaba adelantado, pues el portero lo ve bien y coge y tira de su portería y nos mete gol de puerta a A ver, puerta. es un golazo, o sea, las cosas como son, un golazo. Sí, pero entonces nos venimos abajo anímicamente y ya luego pues fue todo el partido nosotros dominando bastante, no metíamos un gol entre los tres palos hasta que nos empatamos a 2, que ahí sí que nos vinimos arriba y justo después nos metieron otro de también bastante mala suerte
y pues bueno, pues conocimos la derrota ahí. Romareda, como bien habéis dicho, aparte de ser un equipo colegial, ¿no? Un equipo pues que trabaja muy bien la cantera y la base, quizás de ahí no sea más una obligación el llegar a esas categorías, pues para que luego la idea sea mantener esa categoría para que luego los que vienen detrás puedan competir en estas categorías altas, ¿no? Más que, me refiero, más que el hecho de decir pues quedar terceros, pues la importancia no es pues mantener esas categorías altas para que luego generaciones que vienen de atrás pues puedan competir también como vosotros en una categoría tan exigente como la División de Honor. Sí, la verdad que eso también es un poco la idea de que nosotros hemos tenido la suerte de tener un grupo que hemos ido todos a clase juntos, o somos todos del colegio y nos conocemos muy bien. Y aparte de que nosotros lo tuvimos como un premio, ¿no? El llegar a esta división de honor gracias a todos los amigos y el equipo que hemos formado, pues también para las categorías inferiores, pues para que la gente, por así decirlo, piense que también que no hace falta irse a un club para jugar las mejores ligas, sino que con tus amigos también lo puedes conseguir, pues a veces de esfuerzo. Ya como la última pregunta, contarnos un poco cómo está compuesta la plantilla, si sois la mayoría de tercer año, hay mucho chico nuevo, contarnos un poco cómo habéis conformado la plantilla esta temporada. A ver, nosotros tenemos mucha suerte porque casi todos somos de nuestra edad, 07, de tercer año, y hemos jugado juntos. Bueno, yo con ellos no, yo llevo jugando con ellos que 6 años, 5. Fau. Casi toda la vida también. No, pero estos llevan jugando, porque yo antes iba a otro colegio, estos llevan jugando toda la vida, 10 años, así, entonces a veces tenemos mucha suerte de que pues podemos jugar de memoria, sabemos cómo juegan nuestros compañeros, que quizás eso en otro club pues no se ve porque no han pasado tanto tiempo juntos. Y luego en la plantilla pues sí que somos muchos de tercer año, que somos, en el equipo somos 8, a veces somos pocos, yo creo. Y casi todos de tercer año y van subiendo pues de un año menos que juegan en el B, lo suben. También entrenamos con chicos de primer año también. Bueno, hay de todo. La cantera va bien. Va bien. Eso es lo importante, sobre todo pues para un club colegial lo importante es cuidar la cantera y como habéis dicho pues que al final pues un deporte, ¿no? que a todos nos gusta, pues que aparte de ser para competir también pues sirva para estar con tus amigos y hacerlo las dos cosas a la vez, ¿no? Disfrutar del fútbol sala y disfrutar de tus amigos. Pues nada, chicos, muchísimas gracias y a seguir bien la temporada y que Romareda pues siga teniendo tantos éxitos y tanto fútbol sala formativo como hasta ahora. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Pues nada, Alex, la verdad es que es un lujo, ¿no? Tener aquí, pues son muchos los jugadores y entrenadores que van pasando por aquí durante el paso de las semanas y como decimos, ¿no? Pues Romareda es un club colegial, ¿no? Un club pues que está trabajando muy bien pues desde hace muchísimos años. Yo me acuerdo que yo que soy de la Salle Montemolín y ha sido siempre un club de fútbol sala, club colegial. Pues lo mismo, ¿no? Me acuerdo cuando jugábamos el torneo de San Jorge, lo jugábamos hasta que luego ya fue cambiando un poco la cosa, siempre lo jugábamos Romareda, La Salle, Moncayo y Pirineos, ¿no? Al final pues son 4 estructuras colegiales que mantienen muy bien la base. Al final que esas estructuras, como tú dices, sigan trabajando cada vez mejor, pues ayuda mucho también al nivel del fútbol sala en Aragón. De hecho, muchos de los jugadores que ahora a lo mejor están destacando en equipos grandes, hablando de manera de la comunidad de Aragón, hayan salido de un club colegiado, simplemente del fútbol sala del colegio, eso ayuda mucho y que siga para adelante. Eso es. Pues nada, Ale, si te parece, continuamos con el programa, vamos con la segunda división B que hemos tenido esta semana en esta categoría también tan apasionante, que está de una forma que está también muy bonita. Está muy bonita, pero por desgracia esta semana pues tan solo piensa que conseguía la victoria en lo que es el partido a lo mejor más grande que se podía jugar esta jornada, un Picasso-Pinseque, allí en Valencia, un partido muy complicado donde ya ganó Pinseque la temporada pasada 7-1. Se dieron circunstancias de fútbol sala, tanto en la ida como en la vuelta.
esta temporada sí que se ha notado la igualdad que hay entre los dos conjuntos. Esto le ayuda mucho a Pinsec a meterse mucho más arriba y a distanciarse, ¿no?, del propio Picasen. Buenas noticias para los de Dani Salanova, que siguen sumando 3 puntos. La verdad que va como un tiro Pinseque, ¿eh? Yo creo que es de los equipos que más regulares está siendo, y ya está a 2 puntos del Auburu de ese liderato, y también haciendo brecha del tercero, que es Ochatarbi. Así es, como tú dices, el Auguro sigue a 2 puntos, un equipo que se enfrentaba a nuestro Sala Quinto esta jornada, yo estamos viendo un 7-3, un partido muy complicado el que tenía Sala Quinto allí en el País Vasco, intentó dar la cara, creo que la dio hasta el final sin bajar las manos en ningún momento, pero al final una estructura como la de la Auguro Ibarra es muy complicada de derrotar, y estamos viendo cómo esos 2 puntos se están manteniendo durante muchas jornadas, y a ver si en algún momento da la sorpresa al Auguro y pinchan en alguna jornada. Por eso que te quería preguntar, ¿tú ves capaz al Auburu de pinchar o no? Es muy A ver, complicado, ¿eh? este deporte lo conocemos todos, ¿no? Sabemos que de un día para otro las cosas cambian muy rápido, es muy complicado porque al final la UBRU tiene una plantilla muy bien formada, tiene jugadores veteranos como Rafa Usín, si no me equivoco, que es un jugadorazo que ha pasado por equipos como el Fútbol Club Barcelona, ha sido capitán de la selección española, un auténtico jugadorazo que sigue demostrando el nivel que tiene en esta categoría, y por desgracia pues ha tocado en el grupo de los nuestros. Ahí lo estamos viendo como con 50 puntos está la Uburu, a 2 sigue Pinseke, que por desgracia habrá que ver en qué momento se vuelven a enfrentar, porque será un partido al que habrá que tener muy en cuenta. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que pues será un partido que, si todo sigue como hasta ahora, pues hay que marcarlo con una cruz en el calendario para tenerlo presente. ¿Y el resto de equipos qué es lo que hacían? Tauste. Pues Tauste volvía a caer derrotado, en este caso, perdón, caías, bueno, ¿dónde lo tengo? Eso es, 3-5 en casa, me había perdido ahora en la hoja de chuletas. 3-5 en casa ante un Loeches al que era necesario ganar, al que era necesario conseguir esos 3 puntos, más que nada para seguir cuarto, para seguir dentro de playoff, para seguir en esa posición de privilegio. Caes porque San Cristóbal derrotaba a su rival esta semana, conseguía los 3 puntos, te pasa. Era un partido muy importante y que era contra un equipo al que tendrías que haber ganado. Quizás sea esta temporada que está un poquito más irregular el conjunto de Tauste. Sí, ya vimos también la temporada pasada que, pese a ser uno de los mejores también por parte de Aragón, no consiguió de encontrar su juego que había encontrado hace 2 3 temporadas siendo el líder de la liga, el campeón de liga. No ha vuelto a encontrar esa suerte que tuvo en su primera temporada en esta categoría. Estamos viendo cómo le está costando los partidos, incluso que a lo mejor tendría que tener más sencillo, le están costando un poco más. Luego, cuando se enfrenta a equipos de su nivel, demuestra el potencial y incluso a veces consigue llevarse los 3 puntos de sorpresa. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Quinto caía 7-3 ante el Auguro, como hemos comentado, y Entre Ríos Zaragoza, que también caía, en este caso 6-4 ante San Cristóbal, que conseguía la victoria y sobrepasaba a un Tauste que viene con derrotas. En Entre Ríos, lo que decimos, una plantilla muy joven que poco a poco va demostrando el potencial, pero se está acercando el final de temporada y hay que intentar conseguir puntos. Ya no sirve lo de la plantilla joven, es una plantilla que ya debería estar adaptada hasta segunda B, una plantilla que debe y tiene el nivel de aguantar el equipo en esta segunda B, y por qué no, está solamente a 1 o 2 puntos de la salvación. Yo creo que se terminará consiguiendo. La verdad es que tenemos la vista, ¿no? Muchos en este automatización que, pues bueno, sí que es verdad que lo que dices, ¿no? Que todos siempre alabamos ese trabajo de Entre Ríos, pues de chicos que están también subiendo con el primer equipo constantemente, completando convocatorias, incluso pues llegando a debutar, y la temporada pasada también pues siendo muy importante, ¿no? Para Alfonso Rodríguez, pero sí que es verdad pues que a su vez, siendo que tienen ese nivel, pues también tienen que dar ese pasito al frente para salir de esos puestos y intentar consolidarse en esa zona media, ¿no, Alex? Sí, así es. Al final son muchas las bajadas y las subidas que tienen en la plantilla. Creo que Sergio González y Iñaki Barea son 2 de los medio fijos, por llamarlo de alguna forma, en el segunda B. Son jugadores del Juvenil División de Honor que están disputando muchos partidos con el equipo de esta tercera división
a escala, ¿no? Por los escalones del fútbol sala nacional. Estamos viendo cómo eso a lo mejor también les está pecando un poco esa plantilla tan corta que puede tener Entre Ríos y tan joven, que si consiguen aguantar la categoría, yo creo que el año que viene será un gran año para ellos. Pues nada, Alex, creo que tenemos todo ya repasado, ¿no? ¿Falta algo? Bueno, por nombrar los rivales de esta semana, piense que se enfrenta a un rival Frecha al que debería ganar, al que debería quitarle los 3 puntos sin mucho problema, pero también, como hemos dicho en muchas ocasiones, este deporte es muy caprichoso y esperemos que no dé la sorpresa en Piense que esta semana arriba Frecha. Usted visita la pista de un Antiguoco que le puso las cosas muy complicadas aquí en el Joaquín La Sala. Habrá que ver cómo se le da la cosa al conjunto de Acontebro allí en Antiguoco. Amixala en Anastasuna se enfrenta a nuestro Sala Quinto, que ojalá consiga la victoria, ojalá se despegue de esa zona media-baja que tenemos en la tabla ahora mismo, muy igualada entre 5 o 6 equipos. San Juan se enfrenta a un Cadrete, recibe a Cadrete allí en Navarra, un partido muy complicado, una pista muy complicada, pero que si consiguen los 3 puntos, pues ya son 3 puntos de alivio, porque no queda mucho de temporada, se pasa muy rápido esta última segunda fase de la temporada, y hay que intentar conseguir los 3 puntos lo más rápido que se pueda. Y Entre Ríos se enfrenta a un Lauburu, tendrá las cosas muy complicadas. Intentar dar la sorpresa, intentar ayudar aquí a nuestros amigos de Pienseque, ojalá que consigan la victoria esta semana y salir de esa zona de descenso. Pues nada, Alex, estaremos muy atentos de lo que ocurre esta semana, y la próxima semana lo analizaremos como todas las semanas. Un saludo y que vaya muy bien el fin de, Alex. Un saludo, adiós. Un abrazo, Héctor, un abrazo a todos. Bueno, y vamos corriendo, ya vamos a escape, vamos a meter el turbo, que me dicen que vamos un poquito retrasados, así que vamos con el bloque de tercera división y autonómica. Y para este bloque de tercera división autonómica tenemos ahí a Alejandro Les, ya aparece. Muy buenas noches, Alex, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todo el mundo. Bueno, ¿qué nos cuentas de esta jornada? Empezamos por esa tercera división. Pues ya como os fui comentando un poco por el grupo, tuvimos ya sorpresa en esta tercera división, porque se enfrentaban en el derbi de Híjar, Boca Híjar y Zafán, y se lo llevaba Boca Híjar por 7-1. No solo sorprende la victoria, sino que encima sorprende lo abultado que fue. Además, un partido en el que Zafán empezó ganando 0-1 y Boca Híjar le dio la vuelta al marcador, y no solo eso, sino que marcó 7 goles, con lo cual había gente que no se esperaba este resultado. Yo sí que avisé la semana pasada que podía ser un partido en el que Zafán se dejara puntos, y así ha sido. ¿Y de qué manera? Esperemos ver cómo le afecta esto mentalmente. Luego también teníamos un Alcañiz 5 e Inzón 0, otro que también podía ser sorpresa. Sí que es verdad que Alcañiz ha empezado, ya está haciendo una muy buena tercera de su competición, su paso por tercera, y vencía 5-0 a Inzón. Luego teníamos otro partido en la parte alta en el que Utebo perdía en casa 3-8 contra Pirineos. Teníamos un Borja Ebrosala, un partido en el que Ebrosala ganaba a falta de 4 minutos y parecía que saldría del descenso, pero Borja en el 39 y en el 40 le daba la vuelta al marcador y se llevaba el partido. Luego Coras sufría en su pista para vencer al Burgo, un partido en el que Coras se puso 3-0, pero el Burgo se acercó en el marcador, pero no fue suficiente para llevarse un punto. Lo que hace que con esta victoria y la derrota de Híjar tengamos cambio de líder, aunque están empatados a puntos. Teníamos un Calatayud de Arauca, un partido muy importante para ambos dos, porque Calatayud le podría servir para salir del descenso o en caso de ganar, y Daroca para alejarse. En este caso Calatayud perdía en casa 3-4 ante Daroca, pero un partido en el que Calatayud pensó que lo tenía ya hecho porque ganaba 2-0, pero Daroca consiguió darle la vuelta al marcador y ponerse 2-4 y finalmente llevarse esa victoria de una pista tan complicada como Calatayud. Otro partido abajo teníamos Gelsa 3, Caspe 5, un partido en el que estuvo muy igualado, ya que a la mitad de la segunda parte iban empate, pero al final Caspe consiguió ganar el partido. Y luego tenemos un Paniza Compañía de María, un partido en el que Paniza se puso 5-0 y parecía todo hecho, pero Compañía de María se marcó 4 goles y se puso 5-4, pero no fue suficiente para poder sacar un punto de la pista de Paniza, lo que hace que Gelsa y Compañía de María vayan últimos con 8 puntos, Calatayud marcando el descenso con 11 y encima de Brosala con 12, y ya un poco más lejos a 7 ya está Daroca y Paniza con 8. Y en la parte alta, como bien comentábamos, Coras es nuevo líder
pero empatado a puntos con 43 con Zafán, y ya tercero y cuarto, pues Pirineos con 37 y Utebo con 36. Destacamos quizás resultados, ¿no? Pues que pues Daroca que ha cogido esa velocidad de crucero y parece que ya le ha cogido ese pulso a la categoría. Por supuesto, esa derrota de Zafán, que como has dicho, pues ya suena abultado, ¿no? Ese 7-1, pero sí que es verdad que podía estar en los planes también, pues por ser un derbi, pues por ser pues que el pabellón, pues lógicamente, por lo poco que he podido leer, estaba que ardía y hubo mucha tensión. Y bueno, Paniza también por destacar, ¿no? Que desde que ha cambiado de entrenador, pues vuelve a ganar otra semana más también. Sí, además era partido importante porque, como comentamos, Compañía de María ahora mismo último con 8 puntos y Paniza, por lo menos con esta victoria, pues se aleja a 8. Sí que es verdad que se le pudo complicar al final con esa casi remontada, pero como bien comentas, pues desde el cambio de entrenador también, como pasaba en autonomía con otros equipos, le ha venido muy bien a Paniza y está respirando un poco. Bueno, y tenemos ya los protagonistas de esta semana, que bueno, pues son un equipo que es mítico, ¿no? En el fútbol sala de Aragón, como son los Wikis de Gelsa. Tenemos a Jorge Alacair y a Ángel Úbeda. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Queda destacar que bueno, tenemos... son los colistas de tercera división, pero por eso no menos importantes, ¿eh? Cuidado, aquí tenemos cabida siempre para todos y bueno, pues contarnos un poquito, ¿no? Cómo está siendo esta temporada que, bueno, pues para ser los colistas, pues bueno, imagino que eso siempre es duro, ¿no? Para un vestuario y para una plantilla, pero bueno, siempre hay que mejorar y siempre dais ese margen de mejora. ¿Cómo nos contáis cómo estáis viendo la temporada? Bueno, pues haciendo la temporada hemos tenido muchos cambios y este año hemos tenido un importante y bueno, hemos tenido que tirar un poco de la mundial y bueno, con un cambio de entrenador también estamos todos trabajando para ese objetivo que es la salvación y aguantar un año más en tercera. Bueno, como ya comentabas, pues va a ser el objetivo salvarse. ¿Qué opinión, ya sea desde vuestro punto de vista, cualquiera de los dos, o incluso los dos, qué opiniones tenéis acerca de vuestra primera vuelta? Porque al final son 8 puntos. Sí que es verdad que este año en la tercera división, en la parte baja, haya pocos puntos acumulados, con lo cual eso, dentro de lo que cabe, pues os beneficia a la hora de poder salvaros. Pero ¿qué opinión tenéis de esta primera vuelta? A ver, ha sido una primera vuelta pues bastante floja por nuestra parte. Creo que ha habido partidos en los que hemos luchado mucho, que en algunos nos merecíamos más, en otros el resultado creo que también es justo. Y nada, solo eso. O sea, creo que sobre todo hacemos muy buenas primeras partes, salimos al partido bien, concentrados, quitando algún partido como por ejemplo puede ser este último de Daroca, que salimos un poco pues a verlas venir. Pero en general, no sé, creo que hemos visto que hemos empezado la temporada bastante flojos y un poco gracias al entrenador y a la manera de la que nos está haciendo jugar, nosotros nos vemos con confianza, o sea, vamos cogiendo confianza, vamos jugando más, nos está gustando el estilo de juego y creo que vamos avanzando poco a poco, pero también es verdad que como somos pocos jugadores, luego yo por ejemplo trabajo a quinto turno y tenemos demás cosas y así pues solemos ir un poco más justos a los partidos. Luego tenemos también la lesión de Ángel ahora, alguna rotura de fibras que hemos tenido también por ahí, siendo que ya somos pocos, entonces pues ha sido un poco difícil, pero vamos, creo que compitiendo poco a poco y cada vez mejor. Estaba mirando ahora, repasando resultados y prácticamente quitando cuando habéis jugado contra equipos de arriba y algún pues, desliz, como dices, el de partido de Aroca, lo demás son todos resultados muy, muy ajustados, ¿no? Habéis tenido opciones en todos los partidos. ¿Cuál ha sido la clave, ¿no? ¿Cuál es la clave, mejor dicho, para estar tan abajo, siendo que los partidos, quitando pues, los de la parte de arriba, los demás habéis estado muy bien y habéis competido en todos los encuentros? Pues que no llegamos, que lo que digo, yo creo que empezamos, perdón, yo creo que empezamos bien,
los partidos, que empezamos muy concentrados y fuertes, pero luego llega un punto en el que nos flojan mucho las fuerzas o muchos tenemos fallos nuestros de jugadores, hay muchos goles que no son jugadas rivales o, a ver, otros que sí, por supuesto, pero hay muchos goles que los damos, regalamos. Siempre en los wikis hemos regalado muchos goles y muchos balones, pero este año se nos nota mucho más. Sí, yo esta pregunta quería un poco que lo respondíais los dos, a ver, desde vuestro punto de vista, ya que has comentado un poco, pues eso, que cometís muchos errores, pero ¿qué creéis que es lo que debería cambiar el equipo o sobre todo potenciar? Porque está claro que seguro que hacéis cosas bien. ¿Qué es lo que tendría que potenciar el equipo para poder estar más cerca de la salvación y salvarse? Yo creo que mantener un poco esa tensión o esa concentración en las segundas partes, ya que es lo que, como ha dicho Ángel, es lo que nos castiga. Aguantamos bien la primera parte, pero la segunda, pues bueno, nos venimos un poco abajo. Ya no sé si es por tema físico o por tema mental. Al final yo quiero remarcar también que conteste Ángel también, perdón, que... Ah, no, tranquilo. Que nada, yo pienso igual que Jorge, vamos. Que empezamos bien, pero luego flojeamos. También es duro verte al final de la clasificación y al final tienes que seguir remando. Eso lo sabemos todos. Pero bueno, creo que si seguimos trabajando igual y seguimos confiando, podemos seguir sacando resultados. Os quería comentar que cómo se vive la semana. Al final habéis nombrado, ¿no? Al final la tercera división también es exigente porque al final pues los jugadores ya experimentados pues tenéis vuestros trabajos, pues también mucho las familias. ¿Cómo se compagina eso, ¿no? También pues hay que tener un nivel físico, un nivel... cómo se compagina el trabajo también y luego son los viajes del fin de semana. Tiene que ser complicado también, ¿no? El estar tan abajo y tener que sacar fuerzas de donde no las hay también, pues cuando van las cosas mal, cómo se gestiona, sobre todo psicológicamente, ¿no? La cabeza en estos sentidos pasa muchas facturas en estos factores. Al final yo creo que, como dice nuestro entrenador, hay que fijarnos más en el progreso, porque sí es verdad que este año estamos mejorando tanto mental como tácticamente y bueno, no nos fijamos a veces, yo por lo menos en los resultados, sino pues que tanto el equipo vamos avanzando en un progreso, aunque aleje un poco el objetivo, que viene siendo la salvación, vamos progresando tanto como antes como individualmente. Yo creo que ese es bueno, este fin de semana jugáis un partido muy importante. Sí. Podríamos decir que es, bueno, sois los dos últimos de la clasificación, los dos estáis ahora mismo pues necesitados de puntos. ¿Cómo afrontáis ese partido y sobre todo cómo vivís a vuestro entrenador Miguel Escosa? Y sobre todo para este partido tan importante que tenéis. Es intenso, es un entrenador muy intenso. A ver, todos lo conocemos, pero bien, lo vivimos bien. Es un tío muy intenso, duro, te pide, te exige, pero a ver, lo conocemos ya. Llevamos más de media temporada con él, la pretemporada. Siempre habla mucho con nosotros, hace muchas bromas. Yo creo que también se habitúa bien al grupo, nos conoce más, ve que no somos un equipo profesional, somos los wikis de Gelsa. Al final somos muchos de casa, gente de cerca, sabe que somos todos amigos. Con referencia a la pregunta anterior, sí, lo pasamos mal, acabamos un partido, perdemos o sacamos un resultado que no es bueno, lo vemos, pero es que somos todos amigos, somos todos de casa y él lo sabe, nos conoce, ha acabado los partidos jodido, eso lo sabemos todos, pero ninguno dejamos de ir a entrenar, ninguno dejamos de ir los lunes, ninguno dejamos de ir los jueves, ninguno dejamos de trabajar por nuestra cuenta, lo intentamos, hacemos lo que podemos y nos soporta y lo soportamos a él. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por querer entrar. Como he dicho, al final aquí todo el mundo tiene cabida en nuestro programa, independientemente de que sea el líder, sea el último, todos tenéis igual de mérito y de importancia. Intentarlo, ¿no? Sobre todo hasta el final y daros muchos ánimos y por intentarlo, como digo, que
no quede. Así que muchas gracias y mucho ánimo para este tramo final de temporada. Muchas gracias. Vale. Muchas Pues nada, Alex, como decimos, ¿no? Al final, pues bueno, es una lástima, ¿no? También muchas veces pues nos gusta estar con los de arriba, pero también hay que darle voz a los que van por abajo y sobre todo, pues como ha dicho, ¿no? Es complicado, ¿no? Luego tienes tu trabajo, tienes la familia y el verte abajo no es de plato de buen gusto para nadie, pero bueno, trabajar y que ojalá que lo saquen porque, como he dicho antes, pues es un equipo mítico, ¿no? Del futsal aragonés. Sí, así es. Además, a ver si, como tú dices, lo sacan adelante, se salvan, los traemos otra vez, ya que Francho lleva 2 años queriendo traerlos y justo el día que viene no está. No está. A ver si la próxima vez que se han salvado los traemos otra vez y por lo menos está con ellos. Pero sí. Así es. Bueno, y vamos con la autonómica. ¿Qué nos cuentas de la autonómica? ¿Cómo ha ido esta jornada en autonómica? Pues bueno, ahora como hemos terminado, pues eso, tenemos el compañía Gelsa que hemos comentado anteriormente, así que toda la suerte para los dos equipos. Y ya entrando, pues eso, en autonómica, este fin de semana empezaba la segunda vuelta con un auténtico partidazo que enfrentaba a Pastriz Peñalamurga. Pastriz empezó ganando 1-0, pero Peñalamurga consiguió dar la vuelta al marcador y se puso 1-5. Y finalmente Pastriz marcó el segundo y definitivo 2-5. Por lo tanto, Peñalamurga, de momento, su objetivo de ganar todos los partidos que le quedaban, que nos comentaba Soko, puede ser posible. Y ha dado el primer paso frente a un equipo que le ganó en la primera vuelta. Recordemos que Pastriz ganó en Samaniego la primera vuelta. Después, Pablo Miguel Calasanz vencía 5-0 a Coras en un partido bastante en el que Calasanz pudo jugar a su juego y consiguió la portería cero, que es una de las cosas más importantes y los que más está destacando este año Calasanz. En otro partido de la jornada teníamos la Almozara 2, Guanapix Sala 10 4, un partido que se llegaba empatados al descanso. Guanapix sigue intratable, sigue ganando todo, ha empezado la segunda vuelta igual que terminó, igual que fue toda la primera, con otra victoria. Luego teníamos un partido de revancha, por llamarlo así, entre Boscos y Torrellones, porque Torrellones en la primera vuelta, en el primer partido de liga, venció con un marcador muy abultado a Boscos, y esta vez Boscos se lo devolvió. Boscos venció 10-3. Luego Zaragoza Unión contra Villafranca, empezó ganando Zaragoza Unión en casa 2-0, pero Villafranca consiguió dar la vuelta al marcador y llevarse el partido por 2-5, un partido en el que los dos equipos están peleando por la parte alta por ese playoff y poder intentar ascender. Y luego teníamos Gurrea 1 en límite 5, y finalmente Alto Aragón Maderas Jaca 4, Cadrete 4, un partido sorprendente porque Cadrete estaba en la parte muy baja y Jaca empezó muy bien la temporada y se puso ganando 4-2, pero finalmente en los últimos 2 minutos y en el último minuto Cadrete conseguía llevarse un punto de una pista tan complicada como es Jaca. Esto hace que Guanapix siga líder intratable y que tengamos a Peñalamurga un poco más separado, ya afianzando ese segundo puesto, y ya el Almozara con 28, que es el último puesto que da para playoff, y tenemos también el séptimo a 4 puntos, con lo cual hasta final de temporada va a estar muy igualado. Y este fin de semana tenemos para mí el partido de la jornada en Sabiñánigo, que es Peñalamurga Calasanz, dos equipos que están peleando por ese playoff, así que veremos a ver cómo va. En el grupo 2 jugaban quinto Villa de Mayén, que no se jugó, era un partidazo porque era cuarto contra quinto. Lumpia, que perdía en casa 4-9 contra Figueruelas. Alagón se dejaba puntos en casa frente a Épila porque empezó ganando 3-1, pero Épila consigue empatar el partido. En el partido de la jornada, Exea vencía 5-1 a Juventud de Almunia, en un partido en el que fue Exea bastante superior. Por lo tanto, sigue muy intratable y tiene claro lo que quiere, que es el ascenso. Pensé que le puse las cosas muy complicadas a Muel, pero Muel se llevó el partido por 4-6. Peña La Unión ganaba 4-3 a Tauste, en un partido en el que Tauste marcaba el tercero a falta de 1 minuto, pero no conseguía empatar. Y luego enfrentábamos un partido entre el penúltimo y el último, que eran Azuera Almonacid, que recordemos que Almonacid está haciendo una temporada bastante floja en comparación, como ya conocemos, hasta en segunda B, y este año no está funcionando. Y se enfrentaba al penúltimo, que era Azuera, y vencía a Azuera por 9-7. Con esto Azuera sale del descenso y deja al Almonacid sigue último. Al descanso vencía a Azuara 4-3 y consiguió, y nada más arrancar la segunda parte, Almonacid entró como un tiro y se puso 4-5 en 1 minuto, pero finalmente Azuara volvió a dar la vuelta al marcador y se llevó el partido por 9-7. Todo esto hace que Exea siga intratable, que Muel esté con 33 en ese segundo puesto de playoff y ya tenga a Juventud de Almunia a 4 puntos. Y abajo, pues como comentamos, el último está Almonacid con 5 y está a 5 puntos de la salvación, y veremos cómo va
cómo va hasta final de temporada. Y ya en el último grupo, que es el de Teruel, que tan igualado está, Sarrión perdía 2-5 con Montalbán, Maestrazgo vencía en casa 6-3 al Corisa, un partido en el que a falta de 5 minutos ganaba el Corisa, pero 2-3, pero Maestrazgo marcaba 3 goles en 2 minutos para darle la vuelta al marcador y llevarse el partidazo. Altiplano vencía 5-0 a Favara. En el partidazo de la jornada, Aliaga perdía 1-6 contra Andorra. Vemos que Andorra ya ha pisado el acelerador y está intratable. Castellseràs empataba 3 con Mas de las Matas. Al descanso se llegaba 2-3 para Mas de las Matas, pero Castellseràs conseguía empatar el partido. Punto que le sabe muy poco a Mas de las Matas, por eso que está peleando este año por ese playoff. Y finalmente Albalate vencía 5-4 a Mosqueruela en los minutos finales. Y en este grupo sigue intratable Altiplano, con 11 victorias, un empate, una derrota. Y a bastante distancia, a 9 puntos, ya está Andorra. Pero esa plaza que ofrece playoff, hay 5 equipos peleando en 4 puntos, como son Mas de las Matas, Alcorisa, Maestrazgo y Aliaga Turística, que hasta final de temporada van a estar ahí peleando. Y esta semana tenemos jornada de descanso que no se juega. La verdad que, sobre todo, remarcar que los 3 líderes están prácticamente ascendidos, por así decirlo, y luego hay una lucha muy buena, ¿no? Tanto en los 3 grupos, tanto por entrar en ese playoff como en la zona media. Sí que es verdad que la autonómica es una categoría también muy complicada y muy competida. Sí, además, como comentamos estas semanas, al final el hecho de meterle playoff ya estás haciendo que varios equipos puedan pelear hasta el final, porque ya de por sí el grupo 2 entra el segundo. Sí que es verdad que el grupo es el que puede que no esté tan igualado, porque ya del segundo al tercero hay unos 4 puntos, pero sí que es verdad que en el grupo 3 ya el año pasado teníamos mucha igualdad por ascender. Este año, que el segundo puesto da opción, pues se están dando de tortas por meterse. Y en el grupo de Zaragoza, que encima entra el segundo y el tercero, es que hay 4 puntos con 10 equipos que se puede meter en cualquier momento. Entonces ya es un plus, como comentas, de la igualdad. Ese plus extra que se le mete está haciendo que la autonómica no sea tan diferente como el año pasado, en el que teníamos al Burgo. Bueno, comparando al Burgo con Sala 10, están a la par. Pero sí que es verdad que el año pasado, pues Sala 10 parecía que iba a dar el golpe definitivo, pero no lo dio. Se confió al final, pensaba que no ascendía. A falta de 2 jornadas perdió con Compañía, y Compañía le arrebató el segundo puesto. Y si hubiese habido playoff, pues seguramente hubiese peleado hasta el final y a lo mejor hubiese ascendido. Eso este año pues hay, y equipos, vamos a decir, humildes, que no han pisado una tercera división, o son colegios o equipos que han salido del colegio, pues al final es una opción que les das para poder meterse en un playoff o incluso en ascenso a tercera. Pues nada, Alex, a ver qué nos depara el fin de semana esta autonómica, y la semana que viene más y mejor. Un saludo. Saludos, buenas noches. Hasta luego. Pues nada, llegamos a la recta final de este 40x20. Son ya las 11:30 de la noche, una hora ya muy prudente para terminar. Y antes de acabar, vamos con Rafa Beltrán y con las selecciones autonómicas. ¿Qué nos cuenta, Rafa? Ya cortito y al pie como Julián Álvarez, o al hueco como Lukman, ¿no? Pues nuestro amigo Carlos Perena pues ya ha hecho la crónica de la selección Benjamín, que ha jugado hoy, y bueno, es una selección que poco a poco está preparando su campeonato, pero tenemos ya para salir la semana que viene a las selecciones sub-16 y sub-14 femeninas, que se van a Salou, al campeonato de España de selecciones, y se enfrentan, la expedición sale el martes y su primer partido será el miércoles, que disputarán las 2 selecciones, tanto la sub-16 como la sub-14, una a las 10 y otra a las 12:15, frente a Canarias. El jueves, Aragón, tanto a las 10 como a las 12:15, frente a Extremadura, y el viernes frente a Murcia, también a las 10 y a las 12:15, siempre a las 10 la sub-14 y siempre a las 12:15 la sub-16. Y luego, depende de en qué posición queden, pues el sábado y el domingo jugarán cualquier fase, la fase oro, la fase plata o la fase bronce, que bueno, para disputar pues ese primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, cada uno se pondrá en la competición en el lugar adecuado. Pues muy bien, pues la semana que viene nos cuentas cómo ha ido este campeonato de España para nuestras selecciones. Tendremos, yo creo, que una persona desde allí. Yo creo que podremos pedir jugadoras el miércoles. Yo creo que tendremos jugadoras de la selección. Perdón, jugadoras o a lo mejor algún técnico. Muy bien. Pues nada, Rafa. Muy bien. Descansar y que vaya bien la semana.
Adiós. Y nada, como dice nuestro querido Francho Diestre, se puede dar ya por menos, por más ya no se puede dar. Así que nada, amigos, muchísimas gracias por seguir hasta este último momento para repasar todas las categorías del fútbol sala aragonés. También por destacar, ¿no?, esa pedazo de entrevista que hemos tenido con un todo campeón de Europa como Adri Rivera, una entrevista al alcance de muy pocos, que quede también constancia. Y nada, reemplazaros a todos a la semana que viene, que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis y nos ayuda a continuar y a seguir mejorando, y que disfrutéis todos del fútbol sala aragonés y del fin de semana. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Un saludo, adiós.